Vamos a invitar ahora a Roberto Fuentes, vicepresidente de ADM. Muy bien, le damos la bienvenida. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida en nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay a este evento, este desayuno de trabajo, este ciclo que hemos desarrollado con tanto éxito en estas últimas semanas con los precandidatos a la presidencia de la República. Y bueno, les agradezco por la presencia de todos y vamos a testimoniar la presencia del doctor Amorín Valle esta mañana con un presente para así luego recibirlos y escuchar su conferencia. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor. Bueno, buenos días para todos. Agradecimiento, como siempre, a ADM por estos desayunos y almuerzos a los que hemos tenido la suerte de venir tantas veces, muchísimas veces más como oyentes que como expositores, pero donde siempre se aprende algo, siempre se encuentra uno con una cantidad importante de amigos, así que muchísimas gracias. Gracias a todos los demás por estar. Bueno, enfrentamos una campaña electoral cuya primera etapa termina en unos días, en 20 días. Enfrentamos una campaña electoral que va a tener una segunda etapa el último domingo de octubre y otra etapa el último domingo de noviembre con el balotaje, porque seguramente va a haber segunda vuelta, seguramente no va a haber mayorías parlamentarias, seguro, y yo creo que va a haber un cambio de gobierno. Tengo la clara sensación de que por primera vez en 15 años va a haber un cambio de gobierno. Nosotros participamos del último gobierno colorado y recordamos aquel cambio de gobierno en el cual el doctor Valle le entrega la banda al doctor Vázquez y le dice, le entrego un país en paz y en crecimiento. Y era así, después de lo más profundo de la crisis, después de una crisis muy fuerte y muy dura, que comienza prácticamente con el principio del gobierno de Valle, quizás un poquito antes con la devaluación brasilera, y que se hace muy dura desde fines del 2001, cuando cae el presidente argentino, cuando empiezan esas corridas bancarias feroces y que tiene su pico más alto a mediados del 2002. A partir de allí, el Uruguay empieza a crecer y el gobierno se entrega con cifras importantes de crecimiento, con cifras importantes en la caída de la desocupación, que había sido muy alta, pero estaba bajando rápidamente, con una inflación en vías de controlarse, que había sido mucho más alta y estaba mucho mejor, y con un déficit fiscal absolutamente controlado. Así toma el gobierno el Frente Amplio hace ya casi 15 años. Y esto que yo digo, nos han hecho el honor de reconocerlo tanto el ministro de Economía, Danilo Astori, inmediatamente después de asumir, como el presidente Vázquez, que dijo no hace mucho que había recibido el gobierno en mucho mejores condiciones del presidente Valle que del presidente Mujica. En unos meses, el 1 de marzo del año que viene, el presidente Vázquez le va a entregar la banda a otro presidente. Y no le va a poder decir lo que le dijo Valle a Vázquez. No le va a poder decir que le entrega un país en crecimiento. Porque si bien tuvimos 15 años de fuerte crecimiento, si bien tuvimos 15 años de bonanza, el país va a ser entregado sin crecimiento o con crecimiento negativo, con una desocupación claramente creciente, con un déficit fiscal sin control, cercano al 5%, y con una inflación también con enormes dificultades.
O sea que el próximo gobierno va a tener una tarea más que interesante. Va a tener primero que dominar la economía, va a tener que hacer que el país empiece a andar y empiece a crecer, va a tener que controlar la inflación, va a tener que controlar un déficit fiscal que increíblemente, después de 15 años de fuerte crecimiento, va a llegar al 5% del producto. Son cifras muy impresionantes. Y el próximo gobierno, además, va a tener que encarar muchos temas. Yo voy a hablar aquí de algunos temas que sí creo yo que son centrales, como es el tema de la educación pública, que me parece desde siempre que es el tema más importante que tiene el Uruguay, es el cambio más fuerte que tiene que hacer. Fíjense que desde el año 1996, va a ser 23 años, no hay ninguna reforma profunda de nuestro sistema de educación pública. Vamos a hablar de la inserción del Uruguay en el mundo, otro tema que es absolutamente central y necesario para que el país empiece a funcionar. Y vamos a hablar de la seguridad, que es hoy, junto con el empleo, la principal preocupación de los uruguayos, según lo que vemos nosotros en las recorridas que hacemos a lo ancho y a lo largo del país. Un primer tema que nosotros vamos a tener que enfrentar es el tema de la situación fiscal del Uruguay. La situación fiscal del Uruguay es hoy muy grave. Esto hace que claramente el país empiece a endeudarse mucho más. El país se debería estar endeudando todos los años en el entorno de 2.500, 3.000 millones de dólares, y por lo tanto el porcentaje de la deuda con respecto al producto va creciendo todos los años. Nosotros, claramente, quien gane la elección, quien esté en el gobierno en los próximos años, va a tener la necesidad de hacer que en el mediano y el largo plazo esa situación varíe fundamentalmente. Que el país crezca y que la deuda se mantenga. Por lo tanto, que la proporción de deuda con respecto al producto vaya bajando y que el Uruguay pueda entonces seguir accediendo al crédito internacional. Crédito que tenemos, el país se puede endeudar por muchos motivos. Uno de ellos es porque en el momento más difícil del Uruguay, en el momento en que parecía que no podíamos pagar la deuda, cuando el presidente Vázquez pedía el default y decía que Uruguay no pagara la deuda después de haber hablado con funcionarios de tercera categoría del Fondo Monetario Internacional, el Uruguay tomó una decisión sabia, que fue honrar sus deudas. Uruguay tomó la decisión de hacer un esfuerzo, de pedir créditos y de pagar todas sus deudas. Seguramente todo eso hace que el Uruguay siga teniendo hoy un fuerte crédito y que el gobierno y nosotros también nos alegremos por las bajas tasas de interés que paga el Uruguay. El deterioro fiscal fue provocado por un aumento de gastos rígidos, claramente el aumento, lo que se gasta, el aumento de funcionarios públicos, el aumento del sistema, del costo del sistema de seguridad social han sido muy importantes y son gastos rígidos donde el gobierno no tiene la discrecionalidad de pagarlos o no. Un manejo absolutamente ineficiente de las empresas públicas. Los ejemplos sobran, ustedes los conocen, no es necesario que yo los diga. Y como decía, un manejo descuidado de las variables que hacen a la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y el país necesita dar rápidas señales para que sea creíble que en el mediano plazo se va a reducir el déficit y se va a reducir la deuda como porcentaje del producto. Hay tres elementos centrales en los que tenemos que trabajar para dar una señal clara. Primero, la elaboración del presupuesto nacional, del primer presupuesto, que va a venir a mediados del 2020,
tiene que traer una clara asignación de recursos, intentando que todos los ordenadores de gastos, haciendo que todos los ordenadores de gastos bajen en un porcentaje importante, que puede ser del orden del 30%, sus gastos de inversión y sus gastos de funcionamiento. Esto ha funcionado en el pasado en Uruguay y ha funcionado muy bien. El ministro que quiera mantener los gastos va a tener que explicar cuáles son los proyectos, para qué se quiere gastar, y estos proyectos tienen que ser evaluados. Rápidamente tenemos que dar una señal en ese sentido. El Estado tiene que gastar mucho menos. Tenemos que hacer, como decíamos en un momento, cuando nos preguntaban si iba a haber ajuste fiscal o no, tenemos la clara convicción de que tiene que haber un ajuste estatal. El Estado no puede seguir siendo tan grande. Este Estado enorme que hace que todos tengamos que pagar impuestos para mantener algo que no nos da los servicios que nosotros pretendemos que tengan, que nos dé. No nos está dando, lamentablemente. Esa va a ser una primera tarea del próximo gobierno. Habrá que elaborar un proyecto de reforma de la seguridad social. Es impostergable. Con la seguridad social tal como está hoy, el Uruguay va a tener enormes dificultades en los próximos años. Tenemos que tener un proyecto que incentive la postergación de la edad de retiro mediante una escala más pronunciada de aumentos de tasas de reemplazo según los años de edad y de trabajo, por un lado, es decir, el incentivo es cuanto más tarde te jubiles, más alta va a ser la tasa de reemplazo, es decir, más alto va a ser el porcentaje que vas a ganar con respecto al sueldo que ganabas en el último año. Y además tenemos que introducir el concepto de compatibilizar el trabajo con la jubilación parcial. Estos son elementos que hay que hacer inmediatamente. Y hay que hacerlos con conocimiento político y esto no lo va a hacer un solo sector ni un solo partido. Esta situación tiene que ser reconocida por todos los partidos políticos y todos los partidos políticos tenemos que trabajar en ella con responsabilidad para que el país pueda tener un futuro claro. Si no lo hacemos, si no tenemos la convicción, la decisión y el coraje de hacerlo, el país va a tener problemas serios. Tenemos además que mejorar la eficiencia de las empresas públicas. Como decía, las empresas públicas hemos tenido problemas muy serios, enormemente serios. Tenemos que mejorar la gobernanza de las empresas públicas. Una de las posibilidades es cambiar el momento de cambio de los directores, que no sea igual al cambio del ciclo político, para que los directores estén, digamos, en dos elecciones distintas. Me parece que eso puede ser un tema claro. Y el otro tema que tenemos que hacer es mejorar los organismos reguladores. Los organismos reguladores, como ustedes saben, por ejemplo, en política de telecomunicaciones, quien dice la política es el Poder Ejecutivo, normalmente el Ministerio de Industria. La URSEC es quien controla la competencia entre los distintos actores y Antel es uno de los actores. Yo tengo una experiencia clara con este tema. El que controla la competencia es la URSEC. Por lo tanto es el Ministerio, la URSEC y quien está en competencia, el ente autónomo Antel. Por 2 periodos seguidos yo he presentado un proyecto de ley que se llama de portabilidad numérica. Es un proyecto de ley muy sencillo que existe en todos los países del mundo. Portabilidad numérica quiere decir que los dueños de su número de teléfono son ustedes, de teléfono celular. Y si ustedes quieren cambiar de empresa prestadora de servicios, si ustedes quieren pasarse de Claro a Ansel o de Ansel a Movistar, ustedes pueden hacerlo y se llevan todo el número, inclusive la característica principal, el 099. Eso funciona en todos lados y eso permite la competencia. ¿Por qué permite la competencia? Bueno, porque si ustedes trabajan con el teléfono, como trabajamos hoy casi todos, ustedes tienen una limitación para cambiar de empresa, si tienen que cambiar de número, porque pierden su número, pierden los contactos y tienen una enorme cantidad de dificultades. Por lo tanto, esa transferencia no se hace. En el mundo existe y es una cuestión muy barata de hacer. Nosotros la planteamos y la URSEC no dijo nada, la que dijo que no fue Antel. Antel no dijo de ninguna manera.
Y fue la que vino a dar la explicación y nos dijo, solamente, miren, en los países donde funciona solamente el 2% migra por año de una empresa a otra. Bueno, en Uruguay hay 5 millones de teléfonos celulares. El 2% son 100.000. No es tampoco. Pero además solo migra el 2%, porque las empresas dan mejores planes para que la gente no se vaya. Esto mejora la competencia, y si mejora la competencia, mejora la calidad del servicio y mejora el precio. Entonces, en estos temas tenemos que trabajar. El próximo gobierno, reitero, tiene que hacer una cantidad de cosas en este sentido. Pero tenemos que echar el país a andar. El país está parado. Todos los días se cierran fábricas. Quienes producen nos dicen que está imposible, que los costos del país son enormes, que el dólar está atrasado, que no podemos competir con lo importado y que no podemos exportar nuestra producción. Los productores agropecuarios están en una situación enormemente complicada, hay sectores que no funcionan, todos los días cierran pequeñas empresas agropecuarias que son, en definitiva, la base del funcionamiento del país. Tenemos entonces que hacer un esfuerzo con herramientas fiscales para tener un conjunto de medidas que ofrezcan un estímulo claro a la producción y generación de empleos. El costo de este programa, hemos trabajado con un equipo de economistas liderado por nuestro principal asesor en materia económica, que es Julio de Brum, que han hecho números al respecto, y el costo de este programa oscilará entre medio punto y 3/4 puntos del producto, y se irá revirtiendo por la transitoriedad de algunas medidas. Estas medidas no son para siempre, son transitorias, por mejoras de la gestión en los servicios públicos y por el propio crecimiento de la economía en el largo plazo. Las medidas a incluir en este plan son alineamiento de las tarifas de servicios públicos con precios de paridad de importación determinados por organismos reguladores independientes. Eso es claro, ¿no? Cuando nosotros recorremos a quienes producen en Uruguay, nos dicen que las enormes dificultades vienen a través o por el costo de la energía eléctrica y el costo del combustible. Tenemos el combustible más caro de la región y uno de los más caros del mundo, y tenemos un costo enorme de energía eléctrica, a pesar de que tenemos una red importante de energía eólica, que cuando se retiró el último ministro de Mujica, el señor Kramerman, nos dijo: gracias a lo que hemos hecho, gracias a lo que hemos invertido, estamos en condiciones de bajar un 30% el precio de la energía eléctrica. No solo no bajó, sino que subió. Y hace que la gente que trabaja en Uruguay tenga enormes dificultades para competir con lo importado. Queremos suspender en forma transitoria y después definitiva los impuestos no vinculados a los resultados de las empresas. Creemos que el impuesto principal a las empresas tiene que ser el impuesto a la renta. Si le va bien, que pague, y si está en situación difícil y no gana, que no pague. Y por lo tanto habría que eliminar, en principio en forma transitoria y después en forma definitiva, el impuesto al patrimonio y la contribución inmobiliaria. En el caso de la contribución inmobiliaria, como ustedes saben, es un impuesto departamental y por lo tanto es el Gobierno Nacional quien tiene que de alguna manera suplir a las intendencias ese ingreso que van a perder. Esto ya se hizo. Esto se hizo en el Uruguay de la crisis y seguramente fue uno de los factores importantes para que el Uruguay saliera adelante a través, en principio, a través del sector agropecuario. Hay que aumentar las devoluciones de impuestos indirectos en sectores que aún los tienen. ¿Para qué? Y bueno, esto es algo similar a una devaluación. Si el sector que exporta le devuelven más impuestos indirectos, le devuelven sus impuestos indirectos, a los efectos económicos es como si el dólar subiera. O sea, para ellos es una ventaja interesante. Finalmente, para mejorar las condiciones de generación de empleo, hay que hacer algunas cuestiones que tenemos que hacer porque lo hace el mundo. O mejor dicho, que tenemos que derogar porque solo lo hacemos nosotros.
Hay que derogar el decreto de las ocupaciones. Notoriamente el decreto de las ocupaciones es desde nuestro punto de vista inconstitucional. La OIT lo ha dicho también con absoluta claridad. Puede haber una ley que regule las ocupaciones, pero estas tienen que tener, entre otras cosas, permitir el acceso a los lugares de trabajo a quienes dirigen la empresa y a todos aquellos trabajadores que quieran trabajar. Esto no es lo que pasa hoy en Uruguay. Hoy en Uruguay, lamentablemente, tenemos muchísimos casos de grupos minoritarios que impiden la entrada al trabajo y que lamentablemente ocupan las empresas. Y algunas terminan con absoluta irresponsabilidad de manera lamentable. Eso es claro, es evidente que atenta contra la inversión. Atenta contra la inversión. Cuando uno ve un video de una fábrica de pan congelado que dejan perder toda la masa, atenta contra la inversión. Atenta a la inversión. Cuando los trabajadores de una empresa quieren sustituir a las gerencias y decidir ellos qué es lo que va a hacer la empresa. Eso atenta contra la inversión. Es evidente que nadie va a invertir en Uruguay si no cambiamos esas situaciones, si no damos, por supuesto, garantías a los trabajadores. Siempre las hemos dado y creemos en el derecho de huelga, es un derecho constitucional. Pero también tenemos que dar garantías a quienes invierten en el Uruguay para que lo hagan. Evidentemente, si no, el tema no funciona. Finalmente, nosotros sí somos partidarios del Consejo de Salarios, pero entendemos que hay que permitir el descuelgue en los casos en que en pequeñas y medianas empresas se llega a acuerdo entre trabajadores y empresarios a los efectos de tener ellos un acuerdo personal. Y esto ocurre, porque lo hemos visto muchas veces, en los grupos de los consejos de salarios, muchas veces quienes toman las decisiones son los abogados de las grandes empresas con el sindicato de las grandes empresas. Son ellos los que fijan las condiciones de trabajo y pueden ser condiciones de trabajo que hagan inviable la existencia de pequeñas y medianas empresas. Vamos a traer un tema que a mí me apasiona, que es el tema de la educación. Y en el tema de la educación, aunque tengo ahí el equipo, una parte del equipo nuestro de educación, a Fanny y a Marita, yo no voy a hablar de las cosas que hay que hacer. Porque en realidad todos sabemos las cosas que hay que hacer. Lo que piensan los distintos partidos políticos en materia de educación es más o menos lo mismo. Yo fui alguna vez invitado, antes de la elección anterior, a escuchar a Fernando Filgueira acerca de lo que él pensaba que había que hacer en educación y los cambios que eran necesarios en educación. Y yo compartí casi todo. Yo diría que en el 95% de los temas estábamos de acuerdo. Y cuando escuchaba a los asesores del Partido Nacional, también estaba de acuerdo. Y con Fanny o con Robert Silva o con Renato Perti, asesores colorados, también estoy de acuerdo. Y con los del Partido Independiente también, porque todos decían más o menos lo mismo. En Uruguay todos sabemos cuál es el camino que hay que seguir. El problema es hacerlo. El doctor Vázquez lo sabe. El doctor Vázquez, cuando pone como subsecretario de Educación y Cultura a Fernando Filgueira y cuando pone como director de Educación al maestro Mir, quería hacer los cambios. Estaba convencido que el Uruguay necesitaba esos cambios. Pero en la primera de cambio, en el mes de julio del 2015, el sindicato, la cúpula del sindicato de profesores de secundaria dijeron: acá no hay cambios. Vázquez intentó algo, decretó, no sé si se recuerdan, la esencialidad de los servicios de educación y el sindicato dijo no. Y Vázquez dijo, en ese momento en que el gobernante tiene el dilema ético, en ese momento en que el gobernante tiene que tomar las principales decisiones, el doctor Vázquez tuvo que elegir a ver si enfrentaba al sindicato para salvar la educación o si dejaba la educación como estaba y quedaba bien con el sindicato. Y lamentablemente el doctor Vázquez decidió quedar bien con el sindicato y que el país esperara 5 años, que los jóvenes esperaran 5 años, que viniera otro a hacer las modificaciones que él no se animó a hacer. Bueno, este gobierno que viene tiene la obligación de hacerlo. Y lo tenemos que hacer entre todos. Porque si hay gente de todos los partidos que está de acuerdo, esto hay que hacerlo entre todos. Con convicción y con decisión. Porque no va a ser fácil. Por supuesto que no va a ser fácil. Vamos a tener que convencerlos, vamos a tener que trabajar mucho. Vamos a tener que convencer, yo creo que a la enorme mayoría de los profesores y maestros
la enorme mayoría de profesores y maestros son vocacionales. Y si uno les muestra que los cambios que son necesarios son positivos para sus alumnos, ellos van a estar de acuerdo. Y al sindicato lo vamos a tener que convencer y vamos a tener que trabajar mucho en ese sentido. Y los cambios se tienen que hacer. Eso es inevitable. Si Uruguay nos hace los cambios, Uruguay sale del mundo. En un mundo en que los trabajos cambian permanentemente. Desaparecen miles de trabajos. ¿Ustedes se imaginan cuántos choferes va a haber de ómnibus y de taxis dentro de 10 años? ¿Seguirá existiendo esa tarea? ¿O serán vehículos que se manejen solos? Es probable que no exista. Es probable que millones de choferes que trabajan como choferes en el mundo se queden sin trabajo y van a aparecer otros. Porque eso es, así es la historia del mundo. Cada revolución industrial mató millones de trabajos y creó millones de trabajos más. En la primera revolución industrial, con el vapor, los que hacían telas estaban desesperados, nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a morir de hambre. Y nadie se murió de hambre. Todo se reconvirtió y la gente vivió cada vez mejor. Ahora, para eso hay que prepararse, porque nosotros no sabemos, yo no sé, por supuesto, pero nadie sabe cuáles van a ser las tareas, las funciones en los próximos 20 años. No nos podemos imaginar, solo nos imaginamos que tenemos que tener educación para ello, que tenemos que estar preparados, para aceptar un cambio permanente, el que nosotros no vivimos. Yo cuando era chico pensaba en ser abogado, iba a ser abogado toda la vida. Bueno, después me metí en la política, ahí tuve un cambio. Pero la idea mía era ser abogado toda la vida. Y la enorme mayoría de las personas entraban a trabajar en una empresa y se jubilaban de la empresa que entraban a trabajar. Se terminó ese mundo. No es que vamos a cambiar de empresa, vamos a cambiar de trabajo. Vamos a hacer cosas distintas y vamos a tener que estar preparados para hacer cosas distintas. Y es nuestra obligación preparar a nuestra gente para eso. Porque en un mundo que es cada vez más global, en un mundo donde desde acá vamos a trabajar en una empresa en Hungría, donde competimos todos entre todos, si no tenemos educación, no vamos a tener oportunidades. Este es el tema más importante que tiene el Uruguay. Este es el tema que es absolutamente impostergable. Darle a nuestros jóvenes herramientas que hoy no tienen. Darle a todos nuestros jóvenes. Esta es la principal política social. Cuando vemos hoy cómo está la educación en Uruguay, está muy mal. A los 20 años, poco más del 40% terminaron sexto año de liceo o bachillerato, como quieran llamarle, educación media superior. En Chile es el doble, el 80%. Pero cuando vemos cómo se compone, quiénes son los que terminan el sexto año de liceo, vemos que entre el quintil de gente, de jóvenes que vienen de hogares más ricos, el 20% que vienen de hogares más ricos, casi el 70% termina en bachillerato. Y del 20% que vienen de hogares más pobres, poquito más del 10%. Y eso es inadmisible. Eso es inadmisible en un país donde nacen niños que no van a tener ninguna oportunidad. Donde ustedes recorren barrios de Montevideo y del interior y ven a niños que no van a tener oportunidades. Eso es inadmisible. Por eso es que tenemos que cambiar la educación. Tenemos que hacer un cambio profundo en educación. El tema es hacerlo. El tema no es lo que hay que hacer. El tema es hacerlo. La dificultad en Uruguay es hacer las cosas. Uno de mis hijos siempre me dice, me da bronca cuando vienen y te dicen, ¿sabés lo que habría que hacer? Hacelo. Valle y Ordóñez fue el gran transformador del Uruguay porque tuvo la capacidad de hacer. No inventó las ideas. Las ideas no las inventó Valle. Las ideas estaban en el mundo. Valle fue a Europa entre su primera y segunda presidencia, vio cómo funcionaba el mundo y cuando venía en el barco se imaginaba el pequeño país modelo. Se imaginaba la república feliz y justiciera, como la llamaba él. Y lo hizo. Lo maravilloso es que lo hizo. Carlos Maggi decía, en esa dificultad, lo fácil que es pensar y lo difícil que es hacer, decía, entre la cabeza y la mano, entre el pensar y el hacer, hay un solo metro, pero muy pocas personas
pueden caminar ese metro y transitarlo. Y es así. Y lo que va a tener que hacer el próximo gobierno es hacer las cosas. En seguridad, también hay mucho por hacer. Ayer me mandó un mensaje nuestro asesor en seguridad, que no podía venir, estaba en Florida con algunas complicaciones, el comisario Guarteche, y me dice, ¿vio, senador, que ahora ya todos están diciendo lo que decíamos nosotros, que hay que reforzar la policía comunitaria? Sí, Guarteche, mucho mejor, no se enoje con eso. Ojalá todos pensáramos parecido y pudiéramos hacer las cosas con facilidad. Si todos creemos que es mejor la policía comunitaria, va a haber policía comunitaria. Si todos creemos que es necesario que los policías vuelvan a estar en la comisaría, va a haber más policías en las comisarías. Y la relación de la gente con la policía va a ser más cercana. No vamos a tener la policía lejana, vamos a ir a la comisaría a plantear nuestros problemas. Y no vamos a encontrar como encontramos hoy, o las comisarías vacías, roban las comisarías hoy. Hoy entran y roban las comisarías. Roban máquinas de hacer café de las comisarías. Bueno, es claro que tenemos que cambiar en esto. Es por supuesto que tenemos que cambiar. Tenemos que atacar las causas del delito. Cuando ustedes visitan los barrios más pobres de Montevideo, cuando ustedes visitan barrios que están a 15 minutos de este magnífico club de golf y ven asentamientos donde por supuesto no hay alumbrado público, donde no hay saneamiento, donde lo que va al saneamiento va a unas cañadas profundas, donde es difícil estar porque hay un olor bastante feo, donde está lleno de bolsas de plástico y de botellas de plástico, hay alguna silla y un pedazo de un auto, y ratas, y ven a los niños jugando allí. Y cuando ustedes entran en la casa de alguno que le dice, quiero que conozca mi casa, y ve una casa de 3x3 hecha con costaneros, y tiene piso de tierra, y no tiene baño, nada, ningún baño, y vive allí un padre con 3 hijos, y cuando vienen a plantearle los problemas, y los problemas que le plantean un señor, es decir, hay un lío en el módulo 4, no sé en qué están mis hijos, y usted le pregunta, ¿tiene 2 hijos presos? No, 5. Y este salió ayer y aquel salió hace 5 días. Y cuando esos jóvenes que no han cometido delitos van a buscar trabajo y dicen, vengo del cerro o vengo del borro, y cuando el que toma dice, no, vos no, y esa gente decente me dice, el problema que tenemos es que a veces se te pasa por la cabeza hacer alguna macana. Por supuesto que tenemos que estar ahí. Por supuesto que el Estado está ausente en lugares donde tiene que estar. Donde tiene que estar con policía, ahí manejan esos barrios las bandas que comercian droga, tiene que estar con policía, tiene que estar con salud. Una señora me decía que el marido tuvo un infarto y llamó a la ambulancia. Le dijo, sí, pero lleve a su marido hasta la esquina de Aparicio Saravia y San Martín, porque nosotros hasta ahí no entramos. Sí, pero está con un infarto. Y bueno, arréglese como pueda, hasta ahí no entramos. Y tiene que ir con vivienda. Hay que meter el Estado en esos barrios para sacar a esa gente de esa situación en la que están. Porque hay causas del delito. Y también tenemos que combatir las causas del delito. No solo es represión. Acá es combatir las causas, es prevención, es mejorar si es necesario el Código de Procedimiento Penal para que no pasen las cosas que estamos viendo, para que por lo menos no se conozca que si una persona compra objetos robados, la sanción es que lo manden a hacer 100 tortas fritas. O si una persona reconoce que hizo un delito y le dice al fiscal, pero me estoy yendo de vacaciones a Balizas, el fiscal no le diga, andate a Balizas y después cumplís la pena. No, nosotros queremos que las penas sean firmes y que se cumplan en su totalidad. ¿En dónde? ¿En estas cárceles? No, tampoco. Tenemos que tener cárceles más chicas, cárceles que sean capaces de reeducar y cárceles donde los presos trabajen. Todos. Trabajen 8 horas y que tengan sueldo y que un porcentaje del sueldo, las 3/4 partes del sueldo, sean para mantener a los que quedaron en su casa, a las familias, que cuando va el delincuente preso se quedan sin ningún ingreso. Y 1/4 parte del sueldo
que se la guarden para cuando salga, para que tenga un tiempo para hacer algo, para que no tenga que salir a robar al otro día. Hoy salen con el boleto para el ómnibus. Llegan a su barrio. ¿Qué van a hacer? Al otro día están robando. Al otro día están rapiñando. Tenemos que trabajar en eso. Y también en este tema estoy seguro que va a ser fácil llegar a acuerdos. Estoy absolutamente seguro. Vamos a pasar a la inserción internacional, porque si no se me va a hacer demasiado largo. El Uruguay es un país chico y ningún país chico crece hacia adentro. La historia de los países chicos exitosos es crecer hacia afuera. Cuando Uruguay fue exitoso, creció hacia afuera. Creció primero en base a la globalización británica. Allí exportábamos todos, teníamos empresas británicas acá, toda nuestra producción salía y el Uruguay vivió hasta el año 29 bajo esa globalización británica sin ninguna dificultad. Y después la desgracia de otros fue el bienestar nuestro. Las guerras en el resto del mundo nos dieron posibilidad de exportar, de crecer y de vivir bien hasta el año 55. De ahí en adelante empezaron las dificultades. Y el Uruguay sigue sin tomar decisiones, ha tomado algunas positivas, por supuesto, pero sigue sin tomar las decisiones con la fuerza que tiene que tomar para insertarse en el mundo. Hace unos poquitos días se reunieron el presidente de Argentina y el presidente de Brasil para hablar sobre el futuro del Mercosur. Nosotros afuera, ajenos. Bueno, es bastante razonable que estemos ajenos porque, no sé si ustedes recuerdan, poco antes de la elección del señor Bolsonaro iba ganando en las encuestas y nuestro canciller, el canciller de la República, dijo, ojalá que las encuestas estén mal. El canciller de la República metiéndose en la elección de Brasil contra el que iba a ganar. Yo crecí en un hogar donde se hablaba de política y siempre se decía que una de las principales obligaciones del presidente del Uruguay era ser amigo del presidente de Argentina y el presidente de Brasil, porque es absolutamente necesario tener la mejor relación con nuestros vecinos. Hemos dejado pasar una enorme cantidad de oportunidades. Una de ellas con los Estados Unidos, cuando el presidente Bush nos ofreció un tratado de libre comercio. Y el doctor Vázquez lo quería. El doctor Vázquez dijo, el tren pasa una sola vez. Los sectores más conservadores del Frente Amplio, los que se dicen de ultraizquierda, que son los más conservadores porque no quieren ningún tipo de cambio, se pusieron enfrente al tren y se acabó la posibilidad del tratado. Y así yo pensé que era porque eran los Estados Unidos. En fin, en gente que había vivido el apogeo de su vida en la década del 60, donde había Guerra Fría y donde había un mundo bipolar, y ellos eran partidarios de la Unión Soviética y por lo tanto le tenían enorme antipatía a los Estados Unidos. Yo dije, se pondrán frente a los Estados Unidos por eso. Eran los que son de mi edad, ¿se acuerdan? Nosotros teníamos amigos que no tomaban Coca-Cola, porque era símbolo del imperialismo. Bueno, yo dije, bueno, estos tipos pueden estar en contra de Estados Unidos, pero después vino China y también le dijeron que no. Y después vino Chile, no a hacer un gran acuerdo, vino Chile a aumentar, un acuerdo, nosotros teníamos ya un acuerdo de libre comercio con Chile, pero aumentar algunos temas relativos a los servicios. Y también le dijeron que no. 2 años después de discusión, el tema salió. Bueno, nosotros tenemos que tener una Cancillería que esté preparada para hacer tratados de libre comercio. El país tiene que salir a buscar mercados en serio y si tiene que hacer tratados, los tiene que hacer. Y estamos en el mejor momento, porque el Mercosur ya no nos ata más, porque Brasil y Argentina quieren hacer lo mismo que nosotros. Tuvimos 10 años, 15 años justificando que no lo hacíamos porque teníamos una cláusula del Mercosur que no permitía hacer acuerdos si no nos lo permitía, si no nos daban permiso Argentina, Brasil y Paraguay y Venezuela. Venezuela, aparte del Mercosur. De estas amistades, acuerdos ideológicos, en vez de acuerdos por conveniencia y por comercio, que es lo que tiene que tener Uruguay. Esa es la otra pata. Hay muchas cosas más. No les voy a hablar, yo supongo que va a haber preguntas sobre otros temas. Y les quiero decir que Uruguay, a diferencia de lo que piensan muchos, tiene una gran oportunidad. Tiene una gran oportunidad porque hay mucha gente, muchos políticos,
que saben lo que tienen que hacer. Muchos políticos que coincidimos en cuáles son las soluciones para el país, de distintos partidos, inclusive del partido que está hoy en el gobierno. Parte del Frente Amplio quiere acuerdos internacionales, parte del Frente Amplio quiere cambiar la educación, parte del Frente Amplio quiere hacer cambios profundos en materia de seguridad. Solo que el mecanismo interno de funcionamiento hacen que no puedan hacer absolutamente nada. El próximo gobierno tiene que invitar a todos los que quieren hacer cambios, porque los cambios tienen que ser poderosos, tienen que tener fuerza, tienen que tener un gran respaldo político. Nosotros no sé dónde vamos a estar. Trataremos de estar en la presidencia, para eso estamos trabajando. Pero estemos donde estemos, nos vamos a comprometer con el país a hacer estos cambios de lo que estamos hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Están llegando muchas preguntas de las mesas. También tenemos oportunidad aquí con mi colega Roberto Hernández de hacer nuestras propias inquietudes, de plantear nuestras propias inquietudes. Y una cuestión que en lo personal no me quedó clara en cuanto a lo que es la reforma del sistema de seguridad social. Si se plantea un incentivo para la postergación de la edad de retiro, si se plantea una jubilación parcial. ¿También plantea una obligatoriedad en la postergación de edad de retiro? O sea, ¿cambiar la edad de retiro obligatoriamente? No, cambiar la edad de retiro obligatoriamente no. Tenemos que dar incentivos para que la gente sepa que si jubila un año más tarde, la tasa de reemplazo va a ser mayor. Si son 2 años más tarde, va a ser mayor. O sea, cuanto más tarde se jubile, más alta va a ser su jubilación. Bien, no cambiar de... No cambiar. Bien. ¿Privatizaría algunos servicios del Estado? Dijo de achicar el Estado. Sí, en principio no se me ocurre qué servicios privatizar. No me niego a privatizar algún servicio que crea, si estimo que el Estado no tiene nada que hacer ahí. Pero no, yo creo que achicar el Estado viene primero por tener menos empleados públicos. Yo creo que un país que tenía en el 2004 227.000 funcionarios públicos y que hoy tiene 300.000 funcionarios públicos, bueno, le está cobrando una enorme cantidad de impuestos a sus habitantes para pagar, creo yo, empleados públicos en exceso. Entonces nosotros ahí tenemos que hacer algunos planes a los efectos de ir eliminando vacantes. No vamos a echar a nadie, en Uruguay no se hacen esas cosas, eso también hay, en eso también estamos todos de acuerdo, pero tenemos que pensar claramente en no reemplazar a quienes se vayan jubilando, a quienes se vayan dejando sus trabajos, a quienes se vayan por algún motivo de sus trabajos. Bien, vamos intercalando entonces las preguntas de las mesas también. Dicen por aquí, observa una distorsión del mercado laboral a partir de la acción de los consejos de salario, fundamentalmente en el condicionamiento al que son sometidas las pequeñas y medianas empresas. ¿Introduciría modificaciones que flexibilicen las relaciones laborales? Por lo que entiendo, se está hablando justamente de una flexibilización laboral más extensiva. Si es lo que tiene que ver con los consejos de salarios, es más o menos lo que vine diciendo. Yo creo que las pequeñas y medianas empresas tienen algunas dificultades y por lo tanto hay que permitir algo que permite la OIT, que es el descuelgue de las negociaciones y que haya negociaciones particulares, negociaciones por empresa, entre trabajadores y empresarios, que estén de acuerdo los dos, por supuesto, en el descuelgue, que tengan de esa manera la posibilidad de que muchas empresas sigan existiendo. Agrego en lo personal, ¿cuáles son las garantías para ese trabajador de una pequeña empresa cuando tiene que enfrentar por ejemplo, un aumento salarial con su patrón? No, hay un acuerdo general. Hay un acuerdo general del grupo. El grupo es un acuerdo general. Si los trabajadores conocen la situación de la empresa, pueden hacer acuerdos que mejoren la situación del trabajador. El trabajador puede decir, bueno, quiero ganar más de lo que dice él. No siempre se en contra del trabajador. Puede ser a favor. O el trabajador puede decir, esta empresa lo estamos viendo que está en situaciones complicadas y por lo tanto dice, nos conviene este acuerdo para seguir trabajando. Eso funciona en el mundo, eso es una línea de la OIT que obviamente en general lo que intenta es defender al trabajador. Una pregunta de la agenda noticiosa de estas horas. Por parte del Ministerio del Interior se habla de desarmar a policías. Sabemos que la mayoría de los policías hoy por hoy, además de su función en dependencia del Ministerio del Interior, también cumplen otros trabajos. Quieren desarmar a los policías cuando cumplen funciones en ámbitos privados. ¿Está de acuerdo con eso? No, si quieren hacer algo de eso, que prohíban que trabajen en otros lados.
No, si un policía tiene funciones de seguridad en otro lado y lo desarman, bueno, no creo que tenga muchas posibilidades de actuar. En realidad el problema del gobierno es que siempre está pensando en desarmar a la policía, en comprarle balas de goma, en hacer... En realidad tenemos un problema ahí. El policía tiene que ser respetado. Nosotros estamos... A mí me asombra que a los policías uruguayos los rapiñen todos los días. Que a los policías uruguayos le roben el chaleco antibalas y el arma de reglamento. Y todo parece bien. O sea, es una falta de respeto a la autoridad absoluta. En realidad el policía es la primera línea en la defensa de la población. El policía nos tiene que defender a nosotros. Y nosotros tenemos que darle argumentos al policía para que pueda responder frente a esos ataques. Y yo le pregunto a los policías, que hablo con ellos, por supuesto, digo, ¿por qué cuando a vos te rapiñan ustedes no hacen nada? Dice, porque pensamos 1000 veces antes de sacar el arma. Porque si lo sacamos y lo matamos, quién sabe cómo terminamos nosotros. Entonces yo creo que la sociedad le tiene que dar un respaldo a la policía para que nos defienda a nosotros. Me parece que el Frente Amplio en ese aspecto está como pensando... Como esa situación que el policía es el malo. Hay policías malos, como hay políticos malos. Pero nosotros tenemos que dar el respaldo para que el policía actúe como tiene que actuar. ¿Implementaría cambios en el Código de Procedimiento Policial? ¿Cómo? ¿Implementaría cambios en el Código de Procedimiento Policial? Si es necesario, sí. Sí, es necesario, sí. Yo creo que el policía tiene que actuar dentro de la ley, dentro de la Constitución, pero tiene que tener argumentos para actuar. No puede decir, no me animo porque si saco el arma, capaz que tengo un lío. Y a propósito de seguridad, agrego una consulta a partir de lo que dijo del trabajo en las cárceles. ¿Cómo se implementaría? ¿Sería un trabajo obligatorio para todos? Sí. ¿Sería voluntario? ¿A partir de qué tipo de tareas? En el mundo también esto funciona, y en Uruguay también. En Uruguay hay empresas que trabajan adentro de las cárceles y les pagan sueldos normales, les pagan sueldos como si fueran afuera de las cárceles. Y sí, yo creo que tiene que ser obligatorio. Pero el gran tema que hoy por hoy no se los puede obligar a trabajar a los reclusos. ¿Cómo haría para...? No, sí, bueno, ahí si es necesaria una ley, hay que hacer una ley. Hay un tema de derechos humanos también. Sí, claro, pero lo que pasa es que el drama... Es cierto, hay un tema de derechos humanos y en todos los temas hay. En el país siempre hay temas de derechos humanos que hay que respetar y nosotros siempre lo hemos respetado. Pero... yo creo que el preso necesita trabajar. Lo que está pasando hoy en las cárceles es que los presos muchas veces están 18 o 20 horas adentro de un espacio donde hay pequeño, donde hay 8, 9 o 10 presos que viven, donde tienen en un rincón una lata, donde hacen turno para dormir, en algunos casos, y eso también es derechos humanos. Entonces yo lo que quiero es que los presos vivan mucho mejor para que tengan posibilidad de recuperarse. Pero usted obligaría a trabajar. Yo creo que es necesario buscar una ley para que los presos tengan la obligación de trabajar. Yo creo que hay muchísimos presos que lamentablemente no tienen hábito de trabajo y creo que si agarran hábitos de trabajo le vamos a hacer un bien a él y a la sociedad. ¿Y el que se niega? Bueno, el que se niega veremos, trataremos que trabaje. Sí. Bueno, si hay una ley que los obliga, si hay alguien que se niega... Se ingresa en un terreno de trabajo por ejemplo. El que se niega se negará. Nosotros tenemos que estudiar bien la ley, tendremos que ver bien la Constitución. El objetivo y el tema central es que trabajen todos. Yo creo que los presos tienen que trabajar, es bueno para ellos y cuando salgan... Y cuando salgan, que puedan trabajar. ¿Me parece? Yo creo que es así. Gracias, doctora. Hay una pregunta que va referida a los acuerdos entre partidos en temas generales que creo que ya fue respondida en el resto del discurso a propósito de educación. Por ejemplo, dijo Amorim Valle que estaría dispuesto a hacer acuerdos programáticos entre partidos. No, es necesario, va a ser imprescindible. Las reformas en educación requieren un gran apoyo y estos son acuerdos entre quienes estén en el gobierno y quienes no estén en el gobierno, porque para gobernar se puede hacer dos tipos de acuerdos. Se pueden hacer un acuerdo de gobernabilidad general, donde un partido entre con otro y entre con ministerios y trabajen juntos para gobernar el país, y se pueden hacer acuerdos puntuales. Este próximo gobierno, donde va a haber un parlamento que, reitero, no va a tener mayorías parlamentarias, necesita hacer las dos cosas. Necesita hacer un acuerdo de gobernabilidad
para que haya partidos en el gobierno y que compartan ministerios, y va a tener que hacer acuerdos puntuales en temas centrales, uno de los cuales es la educación. A propósito de educación, también se habló de los gremios docentes, de no permitir que sean parte de las decisiones políticas hacia dónde va la educación. ¿Cómo se implementaría eso? ¿Se tendría que cambiar la forma de gobernar la educación? ¿Cómo se podría llevar a cabo ese metro entre la cabeza y la mano? Eso en realidad no lo dije, pero lo creo, sí. Creo que los gremios de la educación tienen que tener voz y no voto. Yo creo que para hacer un cambio profundo en materia educativa, el cambio tiene que ser de un gran acuerdo político. Es decir, los 5 miembros del CODICEN tienen que ser designados y tienen que representar a la ciudadanía toda, no a un gremio docente. La educación no es solo para los docentes, la educación es para el país. Y por lo tanto, los que tienen que estar... Ahora, los docentes son importantes. Sin los docentes no vamos a tener educación. Así que está bien, hay que modificar la ley, hay que decir que los 5 son elegidos por el poder político, convenia el Senado y tienen que tener ciertas condiciones, que sean 5 o 10 años de docencia, o sea, tiene que ser gente que conozca el tema, que no puedan ser candidatos a diputados o a senadores en la siguiente, y tiene que haber 2 representantes de los gremios docentes o de los docentes en general, que tengan voz, pero que no tengan voto. Doctor, si fuera gobierno y ocupan estudiantes, a esta hora estaba ocupado magisterio, por ejemplo, por una reivindicación de estudiantes de magisterio, pero se ha visto ocupación de liceos por propios estudiantes. ¿Qué haría en un gobierno? Y bueno, yo defendería el derecho al estudio del resto. Yo creo que uno de los problemas serios que tenemos en Uruguay es que se dictan poquísimas horas de clase. Porque lamentablemente muchos docentes faltan en los liceos y escuelas, más en los liceos públicos, muchos docentes faltan. Yo tengo experiencia en ese sentido, yo he estado en alguna reunión con jóvenes hace unos años que me llamó la atención y la repito, en el reducto, eran como 40, 50 jóvenes en una elección de jóvenes del Partido Colorado y les pregunto, ¿a qué liceo van? Y uno me dijeron, voy al liceo número tal, que era el liceo público de la zona. Y otros dijeron, no, nosotros vamos al liceo de los curas, que está a 2 cuadras. Pero eran todos del barrio, todos amigos entre sí. Y le pregunto al del liceo público, che, ¿faltan los profesores? Me dice, sí, lamentablemente es un desastre. Nosotros tenemos la primera hora matemática el jueves, después tenemos 2 horas de historia, y ya como el profesor de historia no vino desde el principio de año, estamos a junio, y no vino, nosotros ya nos vamos para nuestra casa y no tenemos más horas. Y le pregunto al del liceo de los curas, digo, decime vos una cosa, ¿y los profesores tuyos faltan? Y me dice, es un desastre, también es un desastre el nuestro. No faltan nunca. Vos sabés que tenemos escrito y vos estás deseando que falte y vienen todos los días. Nunca faltan. Y después averigüé, son los mismos que faltan al público y no faltan al privado. ¿Y saben en cuál ganan más? En el público. Pero en el público si faltan, no pasa nada. Y en el privado si faltan, al año siguiente no los toman. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que haya más horas de clase. Y la ocupación resta la posibilidad a los que quieren estudiar, de estudiar. Así que por lo tanto creo que hay que tomar medidas para que no haya ese tipo de ocupaciones. Ya que estamos en ocupaciones, se habló a propósito de derogar el decreto de ocupaciones. En este caso sería una de las condicionantes que había pedido UPM para instalarse en el Uruguay y hubo críticas a propósito de las condiciones flexibles que se les dio a esta empresa. En este caso, ¿estaría de acuerdo en esa posición flexible del país para que venga una inversión como la de UPM? UPM hizo una cosa interesante al Uruguay. Le abrió los ojos a todo el mundo de lo que necesita un empresario para instalarse en Uruguay. UPM, ¿qué pide? Menos impuestos, pide zona franca para pagar menos impuestos. ¿Qué pide? Infraestructura para sacar su producción. Claro, a UPM le hacemos la vía, al resto no le hacemos nada. ¿Qué más pide? Mejores recursos humanos y entonces pide transformar la UTU de Tacuarembó, Paso de los Toros y Durazno, que es lo que pediría cualquier empresario en Uruguay. Y después pide, hagan paro, sí, hagan paro, pero no me compliquen la vida. Vamos a tener un proceso para que, bueno, si tenemos que llegar al paro final, se llegue, pero que haya un proceso para que no me paren de un día para el otro y no me compliquen la empresa de un día para el otro. ¿Por qué lo hace UPM?
porque vio lo que le pasó a Montes del Plata. Montes del Plata tuvo muchísimo más tiempo haciendo la obra, perdió decenas, cientos de millones de dólares en el tema, y UPM dice, si no, no me instalo. Ahora, lo que pide UPM es lo que pediría cualquier empresario uruguayo, cualquier pequeño productor uruguayo. Hable con la gente del campo. Cuando uno habla con los de un solo Uruguay, dice, lo que queremos es lo que dan UPM. Ahora, UPM son 2.000 millones de dólares, es una inversión grande. Tabaré Vázquez, que era gran opositor a UPM, Botnia, en el primer periodo, ¿se acuerdan cuando vino Botnia? Tabaré Vázquez iba a hablar con los manifestantes argentinos. Ahora se reía de unos ambientalistas porque decían, Tabaré Vázquez decía, estos tipos cuando se instaló la primera decía que la gente iba a nacer con 2 cabezas. Bueno, yo no sé si él lo decía, pero él estaba al lado aplaudiendo. Ahora, su única apuesta en el gobierno es a UPM, y entonces le va a dar todo lo que UPM le pida. Y ya está, además, ya lo firmó el gobierno. Ahí me dicen, si usted es presidente, ¿qué va a hacer? Bueno, Tabaré Vázquez no lo firma por sí, lo firma por el Uruguay. Eso ya está. Doctor, algunas cuestiones de la política, de la competencia. El doctor Sanguinetti había expresado las ganas de poder debatir con el precandidato del Frente Amplio, Martínez. ¿Le gustaría a usted realizar un debate, pero en la interna del Partido Colorado? ¿Le hubiera gustado o hay tiempo todavía de hacerlo? Bueno, hay tiempo. A mí los debates me parece que son buenos, son esclarecedores, la gente puede ver una cantidad de cosas, puede ver las ideas de los candidatos, puede ver la personalidad de los candidatos. ¿Pero lo propuso en la interna? Sí, claro. En realidad ahora tiene más sentido en la interna que hacia afuera, porque la competencia hoy es interna. ¿Y qué pasó en la interna? No. A mí me llamaron de varios medios para ver si yo estaba dispuesto a debatir, y a todos les dije que sí. Bueno, yo no gestioné ningún debate. Los medios, no sé si lo gestionaron. Si lo gestionaron, yo les dije que sí. A propósito, ya que estamos hablando de las elecciones internas, hay una consulta de los presentes que pregunta si estaría de acuerdo con que las internas también fueran obligatorias como las nacionales. Es un tema complicado, pero yo en principio creo que las internas es el partido que elige al candidato. Y por lo tanto hay gente que no quiere participar en ningún partido, que no tiene interés en participar en ningún partido, que no interesa en la política. Así que a mí me parece que está bien como está. Las elecciones internas está bien que no sean obligatorias, que sean los colorados, en nuestro caso, quienes decidan quién va a ser el candidato del partido. ¿Le sorprende estos tiempos políticos? Digo, por ejemplo, por la aparición de un candidato del mundo empresarial, que nadie lo conocía como Sartori, pero hay 2 personas que están dentro de las filas de sus agrupaciones en el interior del país. Uno que se hizo muy conocido viralmente en WhatsApp, estoy hablando de Maneco. Votá Maneco. Y de Pablo Perna por mano dura y plomo. Digo porque estas personalidades que están dentro de su agrupación se hicieron conocidas por distintos ámbitos, quizás en otros tiempos no se hubiesen hecho tan conocidos. ¿Le sorprende la política de hoy y cómo reacciona la gente ante esto? Bueno, sí, hay un cambio importante, ¿no? En realidad lo que decimos en cualquier lugar del país al otro día se entera todo el mundo. Hace ya un par de elecciones que esas cosas pasan. Antes no, antes iban los políticos, decían un discurso acá, otro discurso allá, y hoy todo el mundo se entera al instante de los temas que pasan. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Lo de Maneco Maneco Lobato es un buen amigo, que está con nosotros, obviamente, política, es un plantador de sandía que vive en Rivera y que viene enero y febrero, vive en el Mercado Modelo. En el Mercado Modelo yo voy a visitarlo y él está cargando sandía y vendiendo sandía. Y quiere ser alcalde de Tranqueras. Y alguien le hizo ese fenomenal jingle de Votá Maneco, que a cualquier lugar que voy, la gente, en vez de saludarme ¿cómo te va, Pepe?, me dice Votá Maneco. Una cosa insólita. Mano dura y plomo, bueno, como es duro el tema mano dura y plomo, la gente le llama la atención. Yo ya he dicho que yo no estoy de acuerdo con ese eslogan, que cuando uno escucha hablar a Pablo Perna de lo que dice, sí, es mucho más. Comparto muchas de las cosas que dicen y otras no, pero es mucho menos duro que el eslogan. Y si no está de acuerdo con ese eslogan que es fuerte, no puede de alguna forma, no sé si prohibirlo, pero sí argumentar para que no... No, yo hablé con él. De alguna forma lo representa. Yo hablé con él sabe... No, Pablo Perna es una de las 15 listas en Salto que compiten para ser diputado. En Salto
El Partido Colorado es muy fuerte y nosotros somos muy fuertes. Tenemos 15 listas a diputado, tenemos más de 6.000 nombres en esas listas distintos y Pablo Perna es uno de ellos. Ellos están en una competencia interna. Yo, en la competencia interna, doy absoluta libertad. El día, si Pablo Perna es diputado y está en el Parlamento y tenemos bancada, se va a resolver lo que diga la bancada, no lo que diga uno. Y eso lo sabe Pablo Perna, que es un abogado inteligente y exitoso, y lo saben todos los que van a estar en el grupo nuestro. Vamos a temas económicos, combinando un poco una inquietud personal con la pregunta de las personas. ¿Cómo va a cubrir el 80% del presupuesto nacional y a la vez recortar el ingreso por vía de los beneficios fiscales que propuso? Acá también tengo anotaciones a propósito de bajar un 30% el funcionamiento del Estado, los gastos de inversión y a su vez eliminar impuestos para que no tengan que ver con la rentabilidad de las empresas. Todo eso... ese recorte de dinero, ¿de dónde se haría específicamente? Acá hay dos cosas que parecen contrapuestas. En una, que tenemos que bajar los gastos del Estado en forma importante, y yo lo decía, esto es en el mediano y en el largo plazo. Nosotros tenemos que dar señales claras a todos, pero naturalmente tenemos que dar señales claras a las agencias que califican los riesgos de los países, y tenemos que dar señales claras en el sentido de hacia dónde vamos es hasta acá. Nadie pretende que el déficit fiscal baje en un día, en 6 meses y en un año. Paralelamente a eso, tenemos que demostrar que el país va a crecer, porque si nosotros jugamos al achique solamente, achicar, y el país no crece, tenemos dificultades. Es más, si el país crece y nosotros mantenemos los gastos, el déficit fiscal cae. Nosotros estuvimos estudiando y trabajando mucho en este tema con Julio de Brum y nos decía que es absolutamente posible, explicando esta situación, utilizar un 0,5% a 0,75% del PBI en hacer alivios fiscales, que seguramente hacen en el corto plazo crecer el déficit y que eso lo vamos a, contrarrestar con el presupuesto, un presupuesto firme, el crecimiento económico y la mejor administración de los servicios públicos. ¿Y cómo se arregla la encrucijada que recién estaba mencionando con respecto a que la atracción de inversiones muchas veces implica inversión en infraestructura, dar beneficios fiscales, que bueno, para ese crecimiento se tiene que de alguna manera gastar más dinero? Los beneficios fiscales ya están. En realidad los beneficios fiscales es una vieja discusión. Usted dice, bueno, yo le voy a dar beneficios fiscales importantes para que venga inversión. Y otro dice, no le des ningún beneficio fiscal. Ahora, el problema es que si usted no le da ningún beneficio fiscal, es probable que la inversión no venga. O sea, más vale cobrarle un poco a alguien que venga que no cobrarle nada o que cobrarle mucho a alguien que no venga. Seguramente si nosotros abrimos las posibilidades y vienen más empresas, aunque les cobremos menos impuestos, va a haber más ingreso. Si nosotros por otro lado decimos no le damos beneficio a nadie y vamos a mantener la ocupación y vamos a mantener la situación como está, seguramente no va a invertir nada, nadie, y no va a entrar absolutamente ningún dinero. Así que nosotros creemos que estos beneficios fiscales es para que venga más gente a invertir. Y si viene más gente a invertir, aunque sea pagando menos impuestos, el ingreso total del país va a ser más alto. Bien, tenemos que dar por finalizado por cuestiones de tiempo, quedaron algunas preguntitas, pero creo que mayormente los temas que están tratados en las preguntas de los presentes fueron contestados a lo largo del discurso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor José Amorín Valle, senador de la República, precandidato del Partido Colorado, a Cecilia Olivera, que nos ha acompañado, y a Roberto Hernández, que han formulado las preguntas. A ustedes, por supuesto, por su atención y participación en este desayuno de trabajo.